Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin atiranarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Aprecio la enorme sintonía y agradezco naturalmente muy buenos días, señoras y señores. Hoy vamos a contar con la presencia del exministro Marco Flores, del exparlamentario Cleber Jiménez, y en la ciudad de Guayaquil contaremos con la concurrencia auditiva para nosotros de Fausto Ortiz, exministro de Economía, lucido, honorable exsecretario de Estado en la cartera de Finanzas. Claro que a momentos Fausto participó también de gobernantes que no hicieron honor a la causa fundamental de un manejo fiscal honorable, ajustado a realidades. Sin embargo, el señor economista Ortiz es un hombre de leyes, de cumplimiento honorable, vuelvo, honesto, más que todo, honesto, de las funciones de exministro de Economía y Finanzas. Ok, ¿qué es lo que van a auditar ustedes al presidente Correa? Es la pregunta que yo irradio rápidamente, porque Rafael Correa y otros funcionarios como exministros de Finanzas en su periodo, fueron notificados por la Contraloría sobre el inicio del examen especial de la deuda externa y la deuda interna contraída por cada uno de los gobiernos a los que sirvieron. Esta es la primera notificación directa al expresidente Rafael Correa. Él recibe por parte de la Contraloría General del Estado este exhorto, esta llamada a una relación informativa en primer lugar y seguramente a un juzgamiento. Pero tras lo manifestado por el señor Fiscal General de la República, eso necesito primero. El señor Fiscal General de la República vacila. Dice, ¿de qué puedo yo estar acusándole? No tengo todavía una concepción adecuada de los errores, de las inexactitudes, de la administración que ha perjudicado a los intereses nacionales. El señor fiscal no tiene asidero, dice, no hay de qué acusarle. A mí no me van ustedes a presionar para que yo, porque dice fulano, sutano o perencejo, ¿no? Si ellos dicen así, yo no puedo introducirme ya en un juicio político, manifiesta el señor Fiscal General de la República. Y miren ustedes que los fiscales han tenido esa tónica permanentemente. Yo estaba recordando, quizá Cleber Jiménez, que me acompaña en primer lugar en este estudio, recuerde algo de archivo
que lo hemos sacado a luz el día de ayer, lo ubicamos, cuando el excontralor Carlos Polis solicitaba al exfiscal Washington Pesantes que meta preso a quienes en ese entonces gobernaban el país, a quienes en ese entonces, cuando Pesantes era fiscal general de la República, recuerden los señores fiscales, recuerde doctor Bach, el actual fiscal general, y si no recuerda le voy a hacer acuerdo a todo el mundo. Washington Pesantes recibía este mensaje de parte de Carlos Polis cuando Polis ya estaba embarcado. Señor, es la entrevista, la alusión que hacía ayer, de que él no va a dejarse presionar, enjuiciando a fulano, a sultano y a Perencejo, dijo, ¿no? Decía el fiscal. Clever, recuérdele al caballero qué es lo que decía el señor fiscal, porque esto me parece muy importante. Vamos primero con eso. Tenga la bondad. Esto es lo que decía Carlos Vaca. No digo que no se va a poder cobrar, lo que digo es que va a ser difícil, Freddy. Va a ser un tema difícil, complicado. Una persona me podría contestar diciendo, pero bueno, pues entonces usted sospecha que fulano tiene la plata de sutano o que Mengano tiene la plata de Perencejo. ¿Por qué no decía pues un juicio de testaferrismo? Como que fuera tan fácil. El testaferrismo es un delito en el que hay que demostrar la existencia, el vínculo, la relación, el hecho de que una persona está prestando el nombre para otro, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos seguirnos llenando la boca de lucha contra la corrupción si no tenemos las herramientas. ¿Cuándo va a poder el Estado tener la posibilidad de que a funcionarios corruptos no solamente se les pueda castigar enviándolos a prisión, sino retirándoles sus bienes? Bueno, y vamos nosotros, señoras y señores, a recordar a ustedes también algo que tenemos en archivo y que nos suena ciertamente ingrato, ¿no? Nos desconecta con una realidad. En ese tiempo nos parecía normal y creíamos que era un discurso de buena fe. El señor Polis, Carlos Polis, le decía y le reclamaba incesantemente, esa es la palabra, al fiscal de ese entonces, el doctor Washington Pesantes, y le decía, oye, Washington, ten la bondad, métele preso a los que están robando, al que está robando el dinero del Estado. Esto era octubre del año 2009. El excontralor Polis le solicitaba de esta forma al exfiscal Washington Pesantes que meta preso a quienes en ese entonces ya constaban en informes con indicios de responsabilidad penal. O sea, ya estaban indiciados. Y no quería ni a bala instaurar un proceso. Exactamente igual a lo de este momento de parte del fiscal Vaca. ¿Cómo puedo yo enjuiciar? Y vea cómo decía Carlos Polis. Vean ustedes el margen de hipocresía que se manejaba desde entonces. Por eso es que ni imaginen, ni piensen que el fiscal Vaca va a hacernos justicia a los ecuatorianos. Por lo que dijo ayer. Tenga la bondad, vamos a repetir lo que ha manifestado ayer el fiscal Vaca, pero antes escuchemos el exhorto, la exigencia que con una carga de hipocresía impresionante le decía o enunciaba Carlos Polis. En ese tiempo, Carlos Polis era Contralor General del Estado. Y le llamaba la atención al fiscal. Es lo mismo que ahora Pablo Celi le diría al fiscal Vaca. Yo no estoy exigiendo que Pablo Celi le diga lo mismo al fiscal
vaca. Porque las cosas son distintas, dirán ellos. Los asideros que tenía Carlos Polit, el que perdonaba a cambio de dinero. Porque ¿de qué de otra manera podemos hablar? De manera clara, así es. Exactamente. A ver, Carlitos Polit, me está escuchando en la ciudad norteamericana que esté este momento, porque él está cambiando a cada momento de urbe en la Unión Americana, de lo que yo conozco. Entonces, Carlos Polit le decía a Washington Pesantes, al doctor Pesantes le hemos llamado unas 599,000 veces para que tenga la bondad de orientarnos y esclarecer su papel en esa jornada que también fue muy controversial, por decirlo menos. Esta es la oportunidad para que Washington le diga al país, yo sí hice tales y tales y cumplí con tales y tales actividades fiscalizadoras. Es que así tenemos que hablar los ecuatorianos, no estamos insultando, no estamos indiciando erróneamente, no somos de calidad moral. Lo que no soportamos es la mentira. La mentira. Vean ustedes, les preparo para que ustedes recuerden. Carlos Polit a Washington Pesantes, que era en ese entonces fiscal general de la República. El año me hace el favor de otorgarme desde el lado del archivo. 2009. Año 2009. Prácticamente estaba al comienzo del periodo del presidente Correa. Y si está Correa aquí, va a reírse, porque con él almorzaba permanentemente Carlos Polit. Claro que sí. Polit concurría al Palacio Nacional de Gobierno. A todos los eventos. A todos los eventos era el primer invitado del presidente Correa. ¿O no recuerda a presidente Correa? Le vamos a hacer acordar. Vea lo que le decía. Polit le reclamaba, vuelvo y repito, preparo bien a la audiencia para que escuche. Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables. Que si esto sigue así en las próximas horas, presentaré mi renuncia porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Que todos mis compañeros sonríen cuando ubicábamos esta referencia tan cargada de hipocresía, de cinismo, esa es la palabra. Muchas gracias. Clever, ¿cómo era el comportamiento con el presidente Correa de Carlos Polit? ¿Y cuál era el exhorto frecuente y esta sinvergüencería, este cinismo con el que expresa y exige al doctor Washington Pesantes, en ese entonces fiscal general de la República, que haga algo? Tenga la bondad, señor, repitamos para que escuche el país y escuche el que está pidiendo votos por el no. ¿Cómo vamos a pedir votos por el no, pues, expresidente? ¿Qué le pasa, pues? Vea lo que dice el contralor que usted designó, en asocio naturalmente con sus coidearios. Con sus coidearios. ¿Quiénes eran los coidearios? Los de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, ellos son los que le eligen. ¿A cuál partido pertenecía Alianza. Carlos Polit? Todo esto tiene que volver a recordar el país. Todo esto tiene que volver a recordar el país. Y la cadena Democracia se hizo precisamente para transparentar estas cosas. Vuélvale a poner al señor Polit en este discurso o en este exhorto, en esta exigencia tan cínica, como dice mi primer invitado, el exministro Marco Flores. No es que usted es un segundo invitado, Clever. Mi primer invitado, porque él ha tenido la bondad
de elaborar un comunicado bastante importante, así como los de ustedes, con Fernando, con detalles cuantitativos y más que cuantitativos, técnicos y de orientación igualmente perjudicial para los intereses del país. Ambos son mis primeros invitados en este programa. A ver, repita, Carlitos. Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables, que si esto sigue así en las próximas horas, presentaré mi renuncia porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Increíble, ¿no? ¿Clever? Increíble, Gonzalo. Bienvenido, buenos Muchas días. gracias. Primero, gracias por la entrevista, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de esta prestigiosa radio, este medio de comunicación. Saludarle también al economista Flores. Y bueno, es sorprendente escucharle no solamente al ex Contralor General del Estado, también es sorprendente escucharle al fiscal actual de la Nación. Fíjese usted que en ese entonces el ex Contralor dice: Washington, por Dios, mete preso, haz algo. Si esto sigue así, yo renuncio. Fíjese la misma tónica del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y ojalá nos esté escuchando. Porque las cosas hay que decirlas con claridad, así como se dice en este medio de comunicación y en varios medios de comunicación a nivel del país. Gonzalo, la tónica del país, lastimosamente en el Ecuador, permanentemente los organismos de control no han cumplido con su papel, no han cumplido con su función, pero hay que dejar claro que en la última década perdida para el país, al frente el economista Rafael Correa Delgado, claro, ellos ya son de campeonato, o sea, ganaron el concurso, los campeones en dejar en la impunidad una impresionante corrupción fueron los organismos de control o las autoridades de los organismos de control que participaron en la última década. Yo digo de manera clara y categórica, hay un fiscal que tiene que responderle mucho al país, es el ex fiscal Galo Chiriboga Zambrano. Y claro, hoy sorprendentemente le escucho al fiscal Vaca Mancheno decir como que fuera tan fácil. Quieren que siga por testaferrismo, por ese tipo de delitos, como que fuera tan fácil. Yo le digo al fiscal Vaca Mancheno, si no se siente capaz para perseguir los delitos penales que se han ocasionado en contra del Estado ecuatoriano, renuncie. Si no se siente capaz para poder hacer las cosas y dice que como que fuera tan fácil, si no puede hacerlo, tiene que renunciar y dejar el espacio para que vaya otra persona a prueba. ¿Quién le puso a usted el grillete, Clever? El grillete me puso a mí la Corte Nacional de Justicia a través de un pedido de la Fiscalía General del Estado. Usted se lo saca con destornillador, creo. Bueno, no me lo saco porque es una orden judicial que aunque injusta la acepté. Y porque además no he cometido ningún delito, tampoco me fugo del país. Pero este es un dispositivo electrónico que no sirve. O sea, compraron dispositivos electrónicos que no sirven. Si es que alguien... Hubo sobreprecio, ¿verdad? Y con sobreprecio de más del 800%. Si alguien que tiene ese dispositivo puesto en su pierna quisiera sacárselo, fácilmente se lo saca y ni siquiera se dan cuenta en el 911. O sea, son dispositivos que no sirven, que no tienen ninguna seguridad. Usted dice, economista Marco Flores, que hay un disfraz para ocultar la deuda pública total. Es parte de ese disfraz lo mencionado ayer por el señor fiscal general de la República, que se siente, como dice Clever, bastante impotente de poder aceptar este reto que le plantea la historia de la corrupción nacional. Y dice, no es un asunto fácil, denme los caminos, ajusten las acusaciones, otórganme las pruebas. No es cuestión de decir, meta a la cárcel, como Poli sí le decía a Pesantes, meta a la cárcel a fulano, sultano y perencejo. Sí, esas dos cosas las podemos oír de nuevo porque el esfuerzo que hace un medio de comunicación, que no es, en el caso nuestro es audiovisual, ventajosamente, pero no tenemos el video que señale este género de alusiones, discursos, petitorios,
mensajes que fueron elaborados en su momento y que ahora nos sirven. Entonces, con esto que repetimos, vamos a pasar al disfraz que oculta la deuda pública total. Es una crónica que lo tengo en mis manos y que habla de la relación informativa del exministro Marco Flores Troncoso, quien se ha unido también y ha sido convocado a un foro de economía y finanzas públicas, distinto o paralelo al constituido por el señor Contralor General del Estado, Pablo Celi. Ustedes están en otro grupo con espléndidos ciudadanos. Aquí están, póngame atención, está Bernardo Acosta, está el economista Jaime Carrera, está Mauricio Dávalos Guevara, está Carlos Julio Emanuel, está usted, don Marco Flores, exministro de Economía y Finanzas, está Rosa Matilde Guerrero, está Vicente Albornoz. En este foro está Alberto Dají, Augusto de la Torre, Rodrigo Espinosa Bermeo, Jorge Gallardo Zavala y José Hidalgo Paliares. El número continúa. Está Marcos López Narváez. Marcos López, el guayaquileño, también un hombre coherente, luchador, muy interesante, estudioso más que todo. Marcos López, le saludamos cordialmente. A Abelardo Pachano Bertero, que está a este momento en la cadena Teleamazonas, y César Robalino Gonzaga, y Francisco Suez Morales, y Pablo Lucio Paredes, y Mauricio Pozo Crespo. Está Walter Spurrier Vaquerizo y está Eduardo Valencia Vázquez, en número de 20. Los convocados, en cambio, por el señor Contralor actual, el señor doctor economista Pablo Celi, son en número de 11, ¿no? 11. O sea, están francamente 31 de los mejores economistas del país, 31 de los mejores economistas del país. De esa no se escapan. Y ellos, tanto el foro como la otra instancia de nuestra auditoría es veeduría ciudadana, tampoco es de broma. Entiendo que el señor Contralor Celi va a hacer realidad o va a convertir en realidad lo que sugieran los integrantes del otro estamento fiscalizador, si cabe el término. Así es que de esta no se escapan. Si la mesa no está servida, no ha estado servida, digamos, ¿cómo comprobamos que la mesa no ha estado servida? Pues ahí tiene la palabra ¿quién? El presidente Moreno. Ahí tiene que alar las patillas y las orejas a su frente económico y decirle, no me hagan quedar mal, pues. Si yo digo que la mesa no ha estado servida. No destruyan el país, no me hagan quedar mal. Exactamente. Ubique esas frases para que queden en la memoria ciudadana. Tenga la gentileza, la que aludí, Sí, tenga la bondad. No digo que no se va a poder cobrar, lo que digo es que va a ser difícil. Va a ser un tema difícil, complicado. Una persona me podría contestar diciendo, pero bueno, pues entonces usted sospecha que fulano tiene la plata de sutano o que Mengano tiene la plata de Perencejo. ¿Por qué no sigue pues un juicio de testaferrismo? La ruta del dinero podría continuar o seguir, hacer un seguimiento, dice Clever Jiménez. El exministro Flores dice, no creo que va a pasar nada. Hay un disfraz para ocultar la deuda pública total. Pero de alguna manera estamos sacando los trapos cochinos, estamos sacando a la visión de la gente, la visión que todavía configura pequeños montones de sinceros que acompañan en este trayecto gritándole no
a lo que le sugiere el expresidente Rafael Correa, economista Flores. ¿Usted ha visto ese tipo de campaña coral que ha inventado con igualmente dosis de cinismo el expresidente de la República, el coautor prácticamente de estos hechos? Porque él conocía y porque él no lo supo fiscalizar a tiempo, porque él almorzaba con Poli. A cada rato aquí transmitíamos, hoy hubo almuerzo en el Palacio Nacional entre Poli y el señor presidente Correa, o yo estoy mintiendo. Preguntémosle a la mesa presidencial, a la mesa de comedor de la residencia, lo que ella vio en muchísimas ocasiones. Poli y usted, don Rafael Correa, expresidente de la República, ¿a qué iba Poli? ¿Usted supone algo, exministro Flores? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme, Gonzalo. Un saludo para Clever, un saludo para su teleaudiencia. Mire, sobre el tema de la deuda pública, cuando yo pienso en lo que pasó con la deuda pública, he escrito varias cosas sobre esto y más que haber escrito aquí mismo en estos micrófonos, desde hace tiempos vengo hablando de lo que está pasando con la deuda pública. La desgracia es que a veces parece que el país se resigna, pero en realidad se construyó un disfraz para cubrir la realidad de la deuda pública, como usted ya lo ha dicho. El problema es que las cosas continúan bastante parecidas en el manejo de la deuda pública. Ha hecho usted alusión a un documento que corresponde al Foro de Economía y Finanzas que hemos formado, el Foro de Economía y Finanzas Públicas. El día de ayer justamente se le entregó al presidente de la República, o se entregó el despacho presidencial, el comunicado que está publicado en los portales de opinión y en la propia página web del foro, que se llama lamesanoservida.com. Lamesanoservida.com. Y hoy a las 10:30 de la mañana entregamos este comunicado a la ciudadanía, porque la ciudadanía es, a nuestro entender, quien debe ser garante de los cambios que estamos proponiendo. Entre las cosas que dice ese comunicado, entre las cosas que contiene ese análisis, es la gravísima situación de la deuda pública. Y en verdad se construyó aquí un disfraz para decir que no es deuda, lo que sí es deuda. La deuda pública total, las obligaciones totales, están superando actualmente los 63,000 millones de dólares. Y cuando Correa llegó al poder, en realidad en julio del año 2009, la deuda era 10,000 millones de dólares, la ha multiplicado por 6. Respecto de esta comisión que ha nombrado el señor Contralor, yo quiero señalar lo siguiente: es importante, Gonzalo, que analicen lo que decían en su programa el día de ayer algunos de los miembros de esa comisión, la procedencia de las contrataciones, los acuerdos legales, ver si la normativa establecida en el Ecuador se cumplió, incluso la normativa que ellos hicieron a dedo, ¿no? Construyeron una normativa especial para endeudarse. Mandaron a hacer con un sastre la normativa especial para hacer lo que se hacía con este país. En materia de la deuda pública, hicieron lo que les dio la gana. Hicieron lo que les dio la gana, como en el resto de la economía, como en el resto del país. Entonces, está bien analizar esa normativa, los cumplimientos de los pasos, los informes técnicos, pero hay una cosa que es mucho más importante, Gonzalo. Y lo que es más importante es ver a dónde fue la plata de la deuda pública. Eso es lo que tienen que ver. A dónde se destinaron los recursos de la deuda pública. Porque increíblemente, el Ecuador contrataba deuda incesantemente en la época de la mayor bonanza y en los años de mayor bonanza. Aún así seguía contratando deuda. Mire usted que se han administrado 340,000 millones de dólares. Es una cifra escandalosa, es una cifra sin precedentes en el Ecuador. Y quiero señalar un dato adicional. ¿Por qué se daba estos aires el presidente Correa de crear porque controlaba un país tan pequeñito con una economía él era el dueño, impresionantemente grande, que disponía él de recursos, sea vía los importantes ingresos que se precisaban en esos tiempos, ¿no es cierto? Porque hubo mejoras en el precio del petróleo, fundamentalmente. Él vino no solo a inaugurar un boom de exportaciones y un boom de venta petrolera.
pero aparte de eso, se endeudaba. Qué cosa más extraña. Clever, esto es lo que a ustedes les puso en alerta con Fernando para poder seguir investigando este énfasis de endeudamiento que le otorgó la administración Correa. Por supuesto, Gonzalo, o sea, era sorprendente cómo administraba o mal administraba el gobierno de Rafael Correa Delgado. Si nosotros conocíamos con exactitud de que el precio del petróleo estaba completamente elevado, habían impuestos por todas partes. O sea, aquí el mayor ingreso que tuvo el país en ese entonces no solamente era del petróleo, era de los impuestos que pagábamos todo el pueblo ecuatoriano. Y sin embargo, pese a los ingresos de los impuestos, más los ingresos petroleros, todavía seguían endeudándose, aparte de la venta petrolera anticipada de petróleo. Y del saqueo de la Reserva Internacional. Así es, o sea, es gravísimo. Eso es probablemente más grave que esto. Así es, es gravísimo. O sea, Gonzalo, era sorprendente. ¿A qué llama saqueo de la Reserva? A los 7.800 millones de dólares que se llevaron para financiar el gasto público, para financiar a la banca pública, y que increíblemente le pagan al Banco Central 2.173 millones de dólares en acciones a valor nominal, ojo. Yo he enviado a usted un artículo que escribí sobre eso, en acciones a valor nominal por 2.173 millones de dólares para bajar la deuda, que corresponden a qué instituciones, o de qué instituciones son estas acciones. Son de la Corporación Financiera Nacional, de Ban Ecuador y el Cofinades. Pero con un dato, pues. Primero, el Banco Central recibe estas acciones a valor nominal al 100%. No valen eso. Imposible que cuesten eso. Se ha recibido un valor que es inexistente. Punto número 1. Punto número 2, no hay ninguna evaluación ni avalúo previo del valor de las acciones, simplemente se recibe. Pero el punto número 3, que es el más grave, es que esas instituciones emisoras de las acciones ya le estaban debiendo al Banco Central 1.500 millones de dólares. O sea, se pagaron con plata de ellos mismos. Es una cosa verdaderamente dramática. Y le ponen en riesgo, como le decimos al presidente Moreno en el documento del foro, ponen en riesgo la dolarización. Porque el saldo de las reservas... La mesa no servida, este documento ya está en manos del señor presidente. Sí, ya está en manos y está circulando, se ha viralizado. No, incluso el documento nos hackearon, nos robaron el documento. Después podemos hablar de eso. Pero el tema fundamental aquí... Pero seguro fue para leerlo. Sí, bueno, seguro. El temor que teníamos es que adulteren algo y les llegue al presidente de la República una versión incompleta. Distorsionada, pero ventajosamente hemos podido lograr que tenga la versión auténtica y hemos colocado en las páginas correspondientes el documento real. El señor presidente Moreno no ha emitido comentario alguno respecto a estas visiones que tienen los dos estamentos de economistas. Porque recién comienza el trabajo organizado por el señor Contralor. Y en cambio, ya es un... Ese es sobre toda la economía, ¿no? Sobre toda la economía. Sobre toda la economía. Tiene 5 carillas. No, tiene 5... los puntos. Sí, los puntos. Tiene... 9. 9 puntos. ¿Qué dicen esos 9 puntos? ¿Qué es lo que más recuerda? Fausto Ortiz, es ministro también de Economía y Finanzas desde la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, Fausto, muy buenos días. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días, saludos en estudios a Marco y a Clever y a la audiencia que escucha su importante programa. Bueno, escuchando lo que señala Marco y lo que destaca también Clever, hay de las preocupaciones es la poca liquidez que tiene el Banco Central en la Reserva Internacional, que no le alcanza a cubrir ni siquiera el encaje bancario privado que terminó en algo así como unos 3.300 millones de dólares. Y debe estar ahorita desesperado buscando financiamiento para los siguientes 7 días o los siguientes 15 días, en donde pueda entrar recursos a la caja fiscal, ojalá 1.000 millones, ojalá 2.000 millones, para poder atender en primer lugar el equilibrio a través de las reservas internacionales con el encaje bancario por lo menos, y luego para poder atender el gasto de presupuesto, que para este año el déficit fiscal uno espera que vuelva a repetir la cifra de 6.000 millones de dólares, con lo cual es imperativo que el gobierno busque maneras no solo de financiar el gasto, sino más bien de reducir el gasto, porque aparte de los 6.000 millones de déficit también tiene que financiar 6.000 millones de dólares de pago de amortización de deuda,
1.000 millones más por el lado de atrasos. Entonces estamos hablando de una necesidad de financiamiento que podría estar bordeando hasta los 14.000 millones de dólares, cuando el gobierno ha señalado que esperarían que con 10.000 sale del problema. Pero en verdad son algo así como 14.000 millones de dólares en un momento en que la economía ecuatoriana está desenfocada, ¿no? Creo que el gobierno está tratando de no visualizar bien el problema. El Ministerio de Finanzas, si uno mira la página web, hasta hoy día encuentra el informe del Ministerio de Finanzas que dice que el déficit fiscal del 2017 era 4.7% del PIB, cuando es más del 6%. Y la cifra para el 2017... Mis cálculos del Observatorio de la Política Fiscal, el déficit del año 2017 es 7.4%. Sí, ahí podemos discrepar, ¿no? El observatorio creo que está incorporando la amortización de la preventa petrolera, que Exacto. es bajo la línea, y por lo tanto el año pasado la amortización fue 1.600 millones de dólares, este año la amortización fue 1.200, por lo tanto de un año a otro en amortización de preventa petrolera fue menor, por lo tanto yo prefiero dejar bajo la línea lo que es bajo la línea y enfocarme en la parte fiscal para hacer comparable el déficit fiscal. La preventa petrolera, por ejemplo, su saldo apenas es 800 millones de dólares y podría terminar este año en cero. Ojalá que el gobierno no insista en recurrir al financiamiento por el lado de la preventa petrolera para ya dejar terminado ese capítulo de preventa petrolera, enfocarnos en recuperar el petróleo que está comprometido con China y dejarlo quizás como... Perdone, Fausto, exministro. Clever Jiménez, que se encuentra en nuestros estudios, tiene un punto de vista de ciudadano común, pero de un seguimiento celosísimo sobre las cuentas chinas que hoy el diario La Hora nos exhorta a todo el mundo a echar ojo, a ejercitar un examen. Las preventas petroleras, los créditos con el país asiático están o deben estar en la mira de todas las dos veedurías, tanto de la comisión del señor Contralor como del foro que han organizado y de otros ciudadanos o exministros de Economía como usted. Clever, en este sentido, ¿de China hacia dónde deben apuntar las baterías investigativas? Bueno, este es un tema bastante preocupante por el país. Yo creo que debería preocuparnos a todos quienes nos preocupamos por el Estado ecuatoriano. Vea, en lo que tiene que ver con la preventa petrolera, lo que tiene que ver con las cuentas chinas y con los chinos, aquí nosotros seguimos, lastimosamente en la última década perdida, veníamos perdiendo alrededor de casi $7 por cada barril de petróleo. Estamos entregando alrededor de 300.000 barriles diarios, estimado Gonzalo y pueblo ecuatoriano, a los chinos. ¿Sí? Sin embargo, y lo más preocupante es que hasta el día de hoy esto no ha parado. Yo le digo públicamente al presidente Lenín Moreno, es necesario de que ya intervenga en la política petrolera y pare este desfalco al Estado ecuatoriano. Seguimos perdiendo, estimado Gonzalo y pueblo ecuatoriano, millonarias cantidades de dinero y hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Y aquí es importante señalar una cosa, estimado Gonzalo. En el tema de la venta del petróleo a los chinos, no es que ese dinero que está perdiendo el país, y eso tiene que quedar claro, no es que ese dinero, sus $3, $4 y hasta $7 por cada barril de petróleo, no es que lo está ganando los chinos, lo están ganando los intermediarios, y a través de los intermediarios otra parte se están llevando los revolucionarios que siguen al lado del presidente actual de la República. ¿A quiénes se refiere usted? A los que están manejando el tema petrolero. Yo creo que ahí el presidente de la República debería poner atención y parar este desastre en contra del Estado ecuatoriano. ¿No le dejaron nombrar a un funcionario mucho más honesto al frente de la institución? Ahí alguien se paró y dijo, no va esto. Pero es que esto es fácil. ¿Usted recuerda? Claro ¿Usted que recuerda? Sí. Claro que sí. ¿Recuerda usted economista Flores? Sí. ¿Al que no le dejaron, se llama? ¿Usted se refiere a que no le dejaron nombrar en la Contraloría? No, en Petroecuador. En Petroecuador. Ah, no recuerdo el nombre. Pero Gonzalo, ¿usted recuerda a Fausto? No sé si se refiere al ex gerente que salió. Correcto. A Correcto. A él lo nombró el señor presidente de la República
y redes misteriosas o decisiones grupales aisladas de la gran decisión del señor presidente de la República, la confianza que él depositó en este exfuncionario, fue temerosamente fue rechazada por el estamento que ya estaba posicionado y controlando la corporación petrolera de nuestro país. Fausto, usted podría hacer una alusión a lo de las cuentas chinas que deberían pasar a un examen exhaustivo. Bueno, yo creo que en general el proceso de endeudamiento, el proceso de gasto del gobierno debe ser pasado a revisión exhaustiva de Contraloría, y el caso chino tiene su relevancia porque es el principal financista del país, de forma individual, a nivel internacional al menos, ¿no? Más de 8.000 millones de dólares se le debe a China entre créditos y preventa, y hay compromisos de venta de crudo por mucha más cantidad que aquello que el gobierno ojalá pueda ir disminuyéndolo rápidamente. Por lo tanto, China tiene su espacio especial en el tema de observación por el monto y por la cantidad de proyectos que se han incorporado, ¿no? Es fácil pensar que hay que estar observando el proceso de endeudamiento más el proceso de ejecución de obras con ese importante proveedor, ¿no? En el gran tema del crecimiento del monto de la deuda externa, exministro, también me refiero al exministro Flores, exministros diría yo más bien en plural. El primero tiene que ver con el crecimiento del monto de la deuda externa y dos temas que involucran al gobierno chino, uno de los principales socios inversionistas del régimen anterior, del régimen de Correa, quien le ponía alfombra roja especialmente al señor presidente de China, al nuevo, al que está momento. Correa se desvelaba en atenderle. Y Ecuador negoció dos operaciones, las preventas petroleras y los créditos que en gran parte estuvieron atados a obras emblemáticas de los sectores estratégicos. La deuda externa estaba en poco más de 10.000 millones de dólares en enero, ayer lo dijimos, en enero del 2012 y casi desde el 2009. Pero para mayo del 2017 aumentó a un aproximado de 26.900. Pero Esa es la deuda externa al que se refiere el ministro. Esta es la deuda externa al que se refiere el ministro. Explícanos un poquito cómo hay que entender estas cifras, Fausto, y también exministro Flores. Sí, cuando el gobierno arranca, cuando Correa arranca ya por enero del 2007, yo era viceministro de Finanzas, la deuda externa era 10.000 millones de dólares y la interna era 3.000 millones, es decir, arrancamos con una deuda... ¿La fecha exacta para los medios impresos? El 15 de enero del 2007 arranca Correa su primer mandato y la fecha del 31 de diciembre del 2006, es decir, 15 días antes de que él arranque, la deuda externa estaba en 10.000 millones y la deuda interna estaba en 3.000 millones, por lo tanto la deuda total del país era 13.000 millones de dólares. No había en esa época preventas petroleras, no había en esa época certificados de tesorería, que son valores que hoy día aparecen. Y entonces, después de esos 13.000 millones de dólares, en el año 2009, cuando Ecuador hace la recompra de los bonos Global 12 y 30, esa deuda se cae en unos 2.000 millones de dólares, y entonces eso volvió a caer cercano a los 10.000 millones de dólares el total de endeudamiento. Y de ahí para acá, la deuda total a la fecha de noviembre del 2017, la deuda externa está en 31.600 millones de dólares y la deuda interna está superando los 14.000 millones, por lo tanto estamos en una deuda total de 44.000 millones de dólares. Hay que sumarle los certificados de tesorería, que son algo así como unos 1.500 millones de dólares, y a la fecha de noviembre quizás otros 1.000 millones de preventa petrolera para redondear. Eso está hablando de un total de endeudamiento
que supera los 45.000 millones de dólares. Y en ese valor de endeudamiento no aparecen contingentes, que de alguna forma el presidente de la República adecuadamente lo detalló cuando decía que la mesa no estaba servida. Contingentes como, por ejemplo, los 2.600, casi ya 3.000 millones que Ecuador, el Estado le debe al Seguro Social por tema de salud. Contingentes petroleros que las deudas de las petroleras deben estar bordeando o superando otros 2.000 millones de dólares. Y solamente en esos rubros ya estamos arriba, entre deuda, pasivos y contingentes, arriba de 50.000 millones. Y hay formas de decir, bueno, quizás estaríamos un poco más sobre los 60.000 millones. Yo he escuchado cifras, ¿no? Exactamente. Pero yo podría estar más o menos ubicando claramente los primeros 50.000 millones de dólares. El tema acá también relevante es que el techo de endeudamiento está en 40% y está superado por la deuda externa. En relación al PIB. Correcto. Y entonces el gobierno anterior logra un artificio ahí contable diciendo que la deuda entre relacionados públicos no debe considerarse para el límite de endeudamiento. Y eso también está bajo observación de la Contraloría. Yo creo que esa parte es de los elementos relevantes que la Contraloría tendrá que ir evaluando si ese reglamento, que tanta validez formal y legal tiene. Y yo creo que va a ser urgente la necesidad de que el gobierno actual haga una de dos cosas: o elimina vía ley el tema del techo de endeudamiento, o sube exponer al gobierno y al país a tener que estar ya muy pronto superando de cualquier forma el 40% y verse limitado a poder tomar endeudamiento, ni siquiera para pagar las amortizaciones que están venciéndose cada día, ¿no? La veeduría trabajará hasta abril, y hasta ese momento la veeduría del señor Contralor trabajará hasta el mes de abril, de lo que tenemos entendido. Economista Flores, el foro va a prevalecer, en cambio, va a permanecer. No importa las temporalidades que usen estos dos estamentos de revisión y de análisis y de sugestiones que deben cumplir cada uno de ellos. Pero solo se conoce que fueron notificados varios exministros, subsecretarios y miembros del Comité de Deuda, como Patricio Rivera y Diego Martínez. ¿Qué responsabilidades se le puede imputar a estos dos exfuncionarios y a Rafael Correa, el expresidente de la República? Porque ¿a quién más se le podría imputar, digamos, la responsabilidad de estas movidas? Les llamo así porque no tienen la connotación de que fueron medidas, estudiadas, racionalmente concebidas, técnicamente tomadas en cuenta, exactamente. Esto era una locura, esto era una orden de teléfono, ¿sabes qué? Acéptale ese crédito, búscale, ofrécele esta cosa, ofrécele la otra. ¿Cómo imagina usted funcionaba el despacho presidencial en materia de deuda pública con un libertinaje impresionante del presidente Correa? ¿Quién le revisaba a él o le decía? No creo que los jovencitos de esos tiempos, señor Rivera, el señor Martínez, compañeros del actual ministro de Finanzas, del actual gerente del Banco Central, el mismo grupo de exalumnos de la Católica, ¿no es cierto? Ahora son maestros, ahora son académicos seguramente, y un momentito, perdóname la interrupción. No, maestros es una cosa, ser profesor es otra cosa. Ya. Bueno, díganos esto, señor economista Marco Flores. Mire, yo siempre que hago análisis, me refiero a los análisis macroeconómicos, a los efectos en la macroeconomía. Si han violado las leyes, que yo creo que lo han hecho, pero yo no soy abogado, eso tiene que determinar las instancias correspondientes. Ahorita mismo hay una comisión que ha formado el Contralor para hacer ese examen. Yo lo que estoy señalando es de que el examen no solamente tiene que ver en cuanto a la procedencia legal de las contrataciones, la ejecución de los contratos, los informes previos, todo eso está bien que miren, pero lo fundamental es mirar el destino de los recursos. La ruta. La ruta. Bueno, ¿a dónde metieron esa plata? ¿En qué usaron?
y cuáles fueron los costos involucrados para saber si es que lo que se pagó es o no correcto. Por eso es que creo que esa auditoría de la deuda debe ser una auditoría integral. Pero aquí hay cosas que son extremadamente sensibles, extremadamente delicadas desde el punto de vista macroeconómico. Nosotros siempre estamos defendiendo la sostenibilidad fiscal. Y la sostenibilidad fiscal no es otra cosa que qué posibilidad o en qué posibilidad está el Estado de cumplir con sus obligaciones. Este es un tema crucial hablando de deuda, porque para hablar en quiteño no es nomás de endeudarse. Hay gente que dice, pero no es malo endeudarse. Claro, no es malo endeudarse, pero hasta donde le avancen las sábanas, pues. A ver, señalemos algunas cifras. Que usted recuerde en cuánto se endeudó usted, Marco. Nosotros no nos endeudamos, contratamos créditos para, digamos, atender el problema del terremoto y el fenómeno del Niño con el Banco Interamericano de Desarrollo. Organismo de desarrollo. Claro, y al 3% y a 30 años. Esto es endeudamiento crudo, duro y puro comercial, pagando tasas del 10% a corto plazo. Es decir, el perfil de la deuda. ¿Cuántos ministros cometieron este pecado? Bueno, en lo que tiene que ver con los bonos soberanos, esta vorágine de endeudamiento de los 11.750 millones de dólares solo en bonos soberanos, se inicia en el año 2014. Y tenemos que pagar entre el 2020 y 2027, en 5 años, 11.700 millones solo de capital. El Ecuador no tiene con qué pagar eso. Hay que refinanciar todo lo que hicieron, punto número 1. Pero lo que le quería decir es lo siguiente. Yo le he escuchado al presidente Correa que dice el tamaño de la economía era otra cuando yo recibí la economía y cuando la dejé. Es cierto. Pero la deuda con que recibió el presidente Correa en enero del 2015, lo que está diciendo, de enero del 2007, lo que está diciendo Fausto, era en realidad 13.000 millones. Pero luego, ¿qué hizo Correa? Declaró el default, el no pago de la deuda que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y eliminó, en términos netos de las estadísticas fiscales, borró 2.000 millones de dólares. Entonces la deuda de 13.000 bajó a 11.000. Pero hicieron algo más. Eliminaron la deuda de los bonos AGD que el Ministerio de Finanzas le debía al Banco Central. El Banco Central siempre perjudicado por Correa. Esta aberración contra el Banco Central a quien yo defiendo, ¿no? De querer destruirlo, de querer acabar una institución tan valiosa y prestigiosa, eliminó 1.100 millones más. De manera que de un plumazo, iniciaron las acciones en el gobierno anterior, sacando de la deuda ficticiamente 3.000 millones de dólares. Conceptualmente o técnicamente, ¿por qué era adversario del Banco Central el presidente Correa a lo largo de los 10 años? Bueno, yo creo que uno de los problemas que ha tenido el presidente, el expresidente Correa... Tenía como una especie de trauma no haber sido funcionario del Banco Central. Sí, bueno, eso se dice, ¿no? Eso se dice, pero el tema aquí es que yo creo que uno de los problemas principales que ha tenido es que él ha sido rival de todo el mundo. Ha sido él contra el mundo. Porque no ha sido solamente el Banco Central. Aquí a la gente Correa le trató a patadas. Solo quiero concluir solamente señalando un punto porque él hace referencia a lo siguiente. Dice, en mi época, cuando llegué al poder, el tamaño de la economía era 1, ¿cierto? ¿A cuánto equivalía la deuda total cuando Correa llegó al poder? Ya en junio del 2009. Al 16% del PIB. Ese era el tamaño de la economía, la proporción. Ahora es el 64% del PIB. Así que ni siquiera le conviene por ese lado, ni en valores absolutos. O sea, el valor absoluto es cuánta plata tenía la deuda en el 2003 y cuánto tiene ahora, o sea, en dólares. Pero en valores relativos, o sea, en porcentaje, tampoco le conviene. Ha dejado destruido al país. Y aquí hay algo sustancial. Mire, Gonzalo, yo le he traído aquí una publicación para que usted vea. Porque las últimas mentiras que se están diciendo en estos días, ¿no? Y la gente tiene que saber eso, porque la persuasión moral de la ciudadanía es lo que hace cambiar el mundo y es lo que hace cambiar a los gobiernos. Si la ciudadanía se duerme y no reacciona, por los cauces democráticos me refiero, entonces los gobiernos, por lo general, unos más que otros, terminan haciendo lo que les da la gana. Y ese fue lo que pasó en el caso de Correa. Mire, el Japón contrata 19.000 millones de dólares pagando tasas de interés negativas. Es decir, en vez de pagar ellos por los bonos, le pagan al Japón. Aquí está la publicación, menos 0,024%. ¿Y para qué hace ese tipo de ejercicios financieros? Financia para obtener plata. El Ecuador el Japón más bien le pagan para bonos, que reciba y en vez dinero. de Japón pagar, le pagan al Japón por coger los bonos. 19.000 millones, que no son los únicos. Bueno, ayer se decía, y se ha dicho en ocasiones anteriores por parte del presidente,
¿Y qué se quejan? Si ustedes tienen ahorita una economía endeudada en alrededor del 63%, y Japón tiene, como tiene efectivamente, 240% de la relación deuda-PIB. Pero estos son los intereses que paga, negativos, por un lado. Y por otro lado, lo fundamental, Gonzalo, cuando uno mira hasta dónde endeudarse, no es solamente el riesgo país, sino la capacidad de pago del país. El Ecuador no tiene capacidad para, como una familia, pues. Uno se endeuda hasta donde debe pagar si no quiere ser un irresponsable para que le vengan a embargar los muebles. ¿No? Entonces, lo mismo hace un país, eso se llama la capacidad de pago, la sostenibilidad fiscal. El Ecuador rompió su capacidad de pago. Y algo muy peligroso. Aquí hay un decreto emitido por el presidente Correa, el decreto 1218 de 21 de octubre del 2016. Este decreto es el que presenta la ficción, o gracias a este decreto se presenta la ficción, de sacar 11.200 millones de la deuda de un plumazo. Eliminaron 11.200 millones de la deuda interna para decir que el Ecuador debía menos, entonces sigamos la fiesta de la deuda, como en efecto lo han seguido. Un minutito, exministro Ortiz. Y ese decreto, con esto concluyo, y ese decreto, infortunadamente, está vigente, no lo han derogado. Si usted fuera este momento asambleísta y con todos los datos que usted tiene, ¿qué camino escogería o seleccionaría usted para ubicar en el banquillo al expresidente Correa e inculparle de qué delitos financieros, económicos y hasta éticos? Gonzalo, yo creo que es importante hacer una pequeña acotación de lo que decía el economista Flores con respecto a que Rafael Correa era enemigo de todo el mundo. No creo que era enemigo de todo el mundo. Era enemigo, o él consideraba enemigos a aquellos que o pensábamos diferente, o combatíamos su corrupción, o aquellos que simplemente le decíamos las verdades de frente. Pero en cambio era muy amigo y hasta protector. Esta forma de endeudamiento tan audaz y tan grande, ¿traía como colación o como premio algún tipo de, no solamente de desmesura antitécnica, sino de corrupción propiamente dicha? Vea, Gonzalo, digamos, con esta forma de endeudarse, ¿a quién benefició Correa? Pero al grupo de poder de ellos, pues. En eso hay que ser completamente eran claros. los que gozaron, digamos, de estos recursos, gigantescos recursos? ¿Cómo funciona, estimado Gonzalo y pueblo ecuatoriano, una mafia? En una mafia hay personas que dan la cara. ¿Quién daba la cara aquí en el país? El que hoy se encuentra preso en la cárcel número 4, el ex vicepresidente de la República, que por suerte para el país ya dejó de ser vicepresidente porque era una vergüenza para el Estado a nivel internacional. Creo que somos el único país que tuvimos un vicepresidente de la República todavía en funciones dentro de una cárcel del país. Pero aquí la mafia funcionaba de esa manera. Es que lo que nosotros vivimos en la última década fue de que estaba al frente del gobierno nacional una organización delincuencial para atracarse los fondos públicos, estimado Gonzalo, hay que decirlo con claridad. Si usted me dice dónde están los recursos económicos, están en paraísos fiscales. Posiblemente una gran parte de ese dinero que le atracaron al pueblo ecuatoriano estará aquí mismo en el país, posiblemente ensoverados, o debajo de colchones o debajo de las camas. Pero los que se atracaron los recursos públicos, y en mis cálculos, estimado Gonzalo, la Comisión Anticorrupción hace un cálculo de 35.000 millones de dólares. Mis cálculos, luego de haber hecho todas las investigaciones en todas las áreas económicas y haber presentado las denuncias, porque en mi caso no solo he dicho públicamente, las denuncias están ante los organismos de control correspondientes y ante el propio expresidente de la República. Mis cálculos superan los 50.000 millones de dólares. Eso debemos investigar, eso debe hacer, esta investigación debería hacer la Fiscalía General del Estado. ¿Qué dice usted, exministro Ortiz? Sí, el tema de la corrupción es un tema, es una fatal para la economía, ¿no? Es pensar que tenemos que endeudarnos para hacer obras que tienen sobreprecio, endeudarse para una obra que tenga un precio adecuado. Uno espera que esa obra de precio adecuado genere recursos, retorno para pagar la deuda, pero endeudarse para una obra con sobreprecio es claro que nunca va a poder generar recursos para poder pagar la deuda, y entonces la deuda, en vez de pagarla con la obra que se hace, tiene que ser pagada vía impuestos o tiene que ser pagada vía crisis económica que como en el año
terminó una crisis económica sacándonos de nuestra moneda propia y complicándonos. Entonces, la corrupción es un mal que debe ser combatido desde todos los frentes del gobierno y toda la sociedad pública. Entonces estamos comprometidos, deberíamos estar comprometidos en tratar de combatir la corrupción. Y una forma de combatir la corrupción hasta que encontremos otro mecanismo es reduciendo el gasto público. Si uno hace menos gasto público, le trata de pasar más actividades del sector privado y ponemos control más en el sector privado y el sector privado controlando, entonces es una forma de disminuir los focos de corrupción hasta que encontremos un mecanismo idóneo en el que digamos, la carretera no va a poder costar más allá de kilómetros de tanto, no 18 millones de dólares un kilómetro, digamos. Hay que encontrar una lógica distinta y lamentablemente el tamaño del Estado que creció fuertemente, el tamaño de la inversión pública que hasta el año pasado en crisis sigue siendo un gasto de capital de inversión que superó los 8.000 millones de dólares cuando hubiéramos esperado que el gobierno haga esfuerzos para reducirlo. El gobierno actual estamos hablando ya. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme por reducir el tamaño del Estado hasta que encontremos un mecanismo que nos facilite el manejo económico, librándonos de esta peste que es la corrupción. Usted le envió un comedido mensaje, un estudio, un vaticinio, un peligroso fenómeno que podría estar construyéndose si el señor presidente Moreno no toma las precauciones adecuadas. Me comentaba, economista Marco Flores, el mensaje, ¿qué contenía? Bueno, está contenido en el documento del Foro de Economía y Finanzas Públicas, pero es bueno saber lo siguiente. Quienes estudien el caso de lo ocurrido con Grecia van a encontrar que Grecia... Para que entienda el público, sí, ¿qué ocurrió en Grecia? Yo diría que es casi calcado el caso ecuatoriano, guardando las proporciones, por supuesto. Endeudamiento agresivo, Grecia comenzó a gastar, oneroso. Sí, Grecia comenzó a gastar mucho más de los ingresos que tenía. ¿Eso le pasó a Correa? No, eso le pasó a Grecia. Y entonces cubría voy. Entonces cubría la diferencia que le faltaba entre gastos mucho más grandes que ingresos, los cubría con deuda. Y acumuló 358.000 millones de euros de deuda. Hasta que los financistas, esto es quienes le compraban los bonos, los bancos que le daban crédito y hasta los organismos internacionales, le dijeron no va más. Ese día tronó Grecia. Ese día no tuvo con qué pagar los sueldos y hoy en día el ingreso de los griegos es menos del 50% de lo que tenían antes. Hoy en día el patrimonio de los griegos se ha reducido al menos de un 50%. Y el ajuste que tiene Grecia es dramático. Es decir, el incremento de la pobreza y las medidas dramáticas que han tomado han agravado la situación griega. El frente económico del presidente Moreno le tiene construido con una serie de argumentos un escenario más bien súper virtuoso y el señor presidente está convencido de que él no va a entrar a medidas drásticas similares al país que usted pone como parangón o como ejemplo. Nadie le propone que entre a medidas drásticas. Pero lo ajuste, por ejemplo. No, nadie le está proponiendo entonces eso. Le cambio la pregunta. Economista Flores, el foro que de 23 economistas distinguidos del cual usted es parte, ¿cree que el presidente Moreno, si no toma otro tipo de medidas o nombra otro frente económico con otro tipo de concepciones de modelo económico, corre el riesgo de convertir al Ecuador en una Grecia? Mire, la pregunta es contundente y concreta. Lo que quiero decir con el tema de Grecia es que el Ecuador está por el mismo camino, dependiendo de la deuda. El día que no tengamos financiamiento, el Ecuador truena. Voy a usar la frase de un... ¿Qué significaría el trueno, además? Bueno, que no habría ni para pagar los sueldos, un problema grave por la dolarización, todo eso de liquidez, todo eso le hemos dicho al presidente en el documento. Voy a usar la frase del CEO, o sea, del principal ejecutivo del Citibank hace un par de años. Él dijo, y eso es lo que yo digo en relación a que el Ecuador está recibiendo deuda y viviendo de la deuda, fundamentalmente para tapar los desequilibrios. El ejecutivo del Citibank dijo lo siguiente, dijo, este equipo seguirá tocando mientras haya música. Cuando pare la música, nos jodemos todos. Y eso es lo que pasa con la deuda. Si aquí no tenemos financiamiento,
los 14.000 millones de dólares que está diciendo Fausto para el próximo año. Si nos suspenden, no creo que nos suspendan el próximo año, pero si seguimos acumulando obligaciones, más allá de las posibilidades del Ecuador, sacando plata de la salud y de la educación para pagar semejante nivel de deuda, hay un momento en que los acreedores internacionales nos van a decir no va más, como le sucedió a Grecia. Y eso es lo que nosotros estamos alertando al presidente de la República y le estamos diciendo, usted tiene que introducir los cambios urgentes. 20 economistas le estamos diciendo esto. Frente a eso está lo que seguramente le dice el ministro de Finanzas. Está bien, el presidente de la República tiene la palabra final, pero no se olvide de una cosa, Gonzalo. En economía, cuando no se hacen las cosas a tiempo, siempre se complican. Uno de los problemas gravísimos de la economía ecuatoriana es la deuda. El otro problema gravísimo es la ruptura de la competitividad de la producción nacional, que el presidente tiene que tomar atención directa en eso. Un tercer problema importantísimo, grave, es poner atención a lo que está pasando en el sector de la economía popular y solidaria. Ahí hay 8.000 millones de dólares, y hay 6 millones de ecuatorianos que han metido su plata ahí. Hay que dar garantías para fortalecer ese sistema y que la gente esté tranquila. ¿Dónde está la ruta del dinero que se han robado? Le anticipo la pregunta a usted, Clever, para que termine el exministro Flores, porque le interrumpí. Esta parte última que iba a decirnos. Sí, el cuarto punto crítico aquí es lo que está sucediendo con la Reserva Internacional. Yo, con el respeto que merece cada persona, con el respeto que merece cada funcionario, tengo que decir que los funcionarios públicos no pueden hacer lo que les da la gana. No pueden seguir manejando las reservas internacionales en la forma no solamente antitécnica, sino absurda que lo están haciendo. ¿A quién le dice usted esto? ¿A quién le acusa? Al gobierno, porque el Banco Central... Bueno, pero los funcionarios del Banco Central, el Ministerio de Finanzas, sacan plata de las reservas internacionales. Artola. Pero no solamente ella. Sacan plata de la Reserva Internacional y financian el gasto, financian el déficit. Hay que volver a la prohibición de que el Banco Central financie al gobierno central. Bueno, están financiando el déficit y a la banca pública. Y tenemos la reserva más baja de la historia de la dolarización en relación a los pasivos. Si aquí hubiera un problema, un movimiento telúrico como el terremoto que acaba de haber anoche en Centroamérica, gravísimo porque incluso hay un tsunami, si aquí hubiera un problema de esos, si aquí tuviéramos la caída de precios importantes de materias primas, ¿no? O de productos como banano, como camarón, hay etcétera. Recursos que se toma el señor ministro de la Torre. No tenemos ni para comprar las colas. Entonces, ese es un problema que no puede seguir porque se han llevado la plata. Pero aquí hubo dinero, hubo donaciones, hubo una intervención masiva de la población solidaria, ¿no? Que se toma incluso. Usted se refiere a los 300 millones. Claro, eso es otra cosa. Pero estoy hablando de la indelicadeza. No es una indelicadeza, es una violación directa a la ley. Porque esa plata del terremoto fue estructurada ahí bajo una ley que se llama la Ley de Solidaridad. Así que sobre eso no tiene acción. ¿Y usted cuando fue ministro de repente no se tomó algún dinero que no era precisamente para ese destino? ¿No es una herramienta que tienen los secretarios de Estado? Ni yo ni nadie. Lo que los secretarios de Estado, con excepción de en esta oportunidad que lo han hecho, lo que los secretarios de Estado, en este caso los ministros de Finanzas, pueden hacer es un traslado de partidas. Pero al amparo de la ley, pues, esto está fuera de la ley por una razón muy simple. Claro. Aquí hay una ley exclusiva para manejar esta plata. ¿Usted se acuerda que aquí en esta mesa, junto con usted, nosotros gritábamos y zapateábamos que se cree un fideicomiso para que no hagan lo que les da la gana con la plata? ¿Y se acuerda lo que contestó Correa? Bueno, entonces Correa negó la posibilidad del fideicomiso. Nosotros propusimos que este dinero para el terremoto vaya a un fideicomiso del Banco Central. Y casi nos bañaron en sangre, pues hicieron lo que les ha dado la gana. Hicieron lo que les ha dado la gana, ahora, por no decir. Ahora está usufructuaron de esas donaciones. Ahora está el actual ministro, pero los anteriores, hay que ver si hicieron los anteriores, porque ahí está la plata. Ok. La última intervención de Clever a nombre de la ciudadanía. Muchas gracias. ¿A usted qué le preocupa respecto al destino del dinero? Bueno, a mí me preocupa de que... ¿Dónde está la plata? La actitud de las autoridades de control, estimado Gonzalo, es sorprendente. La plata del terremoto, sí. La plata del petróleo, la plata del endeudamiento, ¿dónde está? Al menos le voy a dar un ejemplo, estimado Gonzalo y pueblo ecuatoriano. En el tema del comercio de crudo internacional, donde nosotros estamos perdiendo hasta $7 por cada barril de petróleo, o sea, más de 1 millón diarios, y que sigue hasta el día de hoy perdiendo ese dinero, yo he presentado a la Contraloría
Contraloría en el año 2013 al menos 700 transacciones bancarias. Transacciones bancarias, al menos 700, donde se determina con claridad que los intermediarios, en este caso ese elevado número de transacciones. Taurus Petroleum, que es el que toma el petróleo ecuatoriano que le entregamos a los chinos y que lo revende en Norteamérica, en la costa oeste. ¿De quién es Taurus? Taurus, bueno, hay algunos inversionistas, pero lo fundamental acá es... ¿Son ecuatorianos? Están algunos metidos... ¿Es una mixtura? Hay representantes del Ecuador, pero aquí lo fundamental es de que Taurus Petroleum venía depositando millonarias cantidades, o haciendo transferencias de millonarias cantidades en Estados Unidos a sujetos vinculados con el tema petrolero. Eso está presentado ante las autoridades de control. Lo que tienen que hacer las autoridades de control, hacerle el seguimiento a esto y determinar quiénes son los responsables y quiénes están llevándose el dinero del pueblo ecuatoriano. Cuando usted preguntaba a Gonzalo, permítame terminar con dos partes fundamentales. Usted preguntaba, ¿quién es el responsable? El responsable directo y principal de todo lo que pasó en el país, no solamente la deuda pública, porque recordemos que el presidente del Comité de la Deuda Pública era el presidente de la República de ese entonces, como ahora debe de ser el presidente actual de la República. Entonces es el principal responsable de la deuda que tenemos en el país, que ha sobrepasado el 40% que dice la Constitución de la República del Ecuador. Y dos, ¿quién es el responsable de todos los atracos que pasaron en el país, en los sectores estratégicos y en las demás áreas? Es el mismo expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, porque es él el que le da la facultad al ex vicepresidente de la República y al ex ministro de sectores estratégicos, que es el mismo, en el año 2010, a Jorge Glass, que está preso en la cárcel número 4, para que maneje los sectores estratégicos. Por lo tanto, es coautor de todo lo que pasó. Él tenía la obligación de estar vigilante de lo que hace su representado. Y tres, estimado Gonzalo, yo considero que en todas las áreas económicas, el presidente de la República de ese entonces fue el que emitió los decretos ejecutivos para declarar emergencia todas las construcciones del país. Así fue. Recordemos las carreteras, recordemos las escuelas, recordemos ¿Qué los ganaba hospitales. declarando emergencias? Se podía dar a dedo, sin licitación, violando la ley del Estado ecuatoriano para hacerlo de manera transparente. Al máximo de corrupción. Exactamente, elevando los sobreprecios. Yo solamente quiero recordarle una cosa al país. En la construcción de las cortes provinciales, para que vean que no solamente es en los sectores estratégicos, en la construcción de las cortes provinciales del país, se construyó alrededor de $1,100 el metro cuadrado de construcción. ¿Y los hospitales? Igualmente, pero... ¿Y los institutos de educación? Pero permítame darle el ejemplo. En la provincia de Zamora Chinchipe, cuando se licitó, un mes antes de que se tomen y que declaren en emergencia la justicia ecuatoriana, se contrató la construcción de la Corte Provincial de Zamora. Se contrató a $550 el metro cuadrado de construcción a través de licitación. Pero luego de un mes de que decretaron en emergencia, votaron abajo ese concurso, ese contrato, y todas las demás obras, todas, las contrataron a más de $1,100 el metro cuadrado de construcción, o sea, el doble. Cosas como estas sucedieron, y claro, ¿bajo quién? La veña y la protección del mismo expresidente de la República con nombres, Rafael Correa Delgado. ¿Y ahí qué decía el fiscal de ese Absolutamente entonces? Nada, lo que hacía es perseguirnos a nosotros. Mire hoy nosotros con un grillete electrónico hasta el día de hoy, y esto es indignante, no tanto por el tema físico, es indignante que mientras nosotros combatíamos la corrupción, hoy con un grillete, perseguidos por la justicia, mientras que los delincuentes de cuello blanco, estimado Gonzalo, protegidos por la justicia y salían en primera clase a disfrutar el dinero que les robaron al pueblo ecuatoriano en Miami o en otros países. Hay que auditar el gasto público. Hay que auditar el gasto público. Hay que auditar el gasto público. Esto es clave. Señoras y señores, una cadena nacional a la que nos integramos respetuosamente. Inicio de espacio promocional y publicitario. Inicio de espacio promocional y publicitario.